Infiernos terrestres. Los lugares más afectados por la ola de calor extrema. La ola de calor sin precedentes, la cual está azotando gran parte del hemisferio norte, ha desencadenado una situación de extrema intriga. Se espera que las temperaturas superen los 50 grados centígrados, esto en algunas áreas, lo que ha generado un llamado urgente para frenar las emisiones de gases contaminantes. Junio se ha convertido en el mes más caluroso registrado en los últimos 174 años, esto según los datos preliminares de la Organización Meteorológica Mundial, la OMS. Sin embargo, los primeros indicios sugieren que julio podría ser aún peor. Este fenómeno extremo está golpeando con fuerza en América del Norte, así como Europa y países asiáticos como Japón y China. Específicamente hay dos lugares en los que la ola de calor ha golpeado con mayor intensidad. Uno de ellos es en Estados Unidos y el otro es en China. En Estados Unidos específicamente, más de 100 millones de personas ya se encuentran bajo avisos y advertencias de calor excesivo, esto según el Servicio Meteorológico Nacional. El Valle de la Muerte en California ha registrado la temperatura más alta jamás registrada. Además, en Buckeye, Arizona, el calor se cobró una vida recientemente. En el Valle de la Muerte, el cual se extiende a lo largo de la parte de la frontera entre California y Nevada, las temperaturas alcanzaron los 52 grados Celsius. Por otro lado, en una remota localidad del noroeste árido de China, llamado Zambao, se estableció un récord nacional de 52,2 grados Celsius. Europa, conocido como el continente que se está calentando más rápidamente, también se enfrenta a temperaturas históricamente altas. En las islas italianas de Sicilia y Cerdeña, se pronostican máximas de hasta 48 grados Celsius, esto según la Agencia Espacial Europea. Las olas de calor son periodos prolongados de calor excepcional, esto en una ubicación específica. Pueden ser extremadamente peligrosas. En el pasado Europa había experimentado olas de calor devastadoras, como la del 2003, la cual cobró la vida de más de 70,000 personas, o la más reciente, la del 2022, la cual causó la muerte de casi 62,000 personas. Según expertos en gestión ambiental y sostenibilidad de la Universidad Coventry, esto en el Reino Unido, Emma Hill y Ben Vivian, la ola de calor actual en Europa es causada por un anticiclón conocido coloquialmente como Cerberus. Este sistema de alta precisión provoca un clima seco y estable, esto con poca formación de nubes y poco viento. Estos sistemas de alta presión, los cuales se forman sobre regiones cálidas como el Sahara, generan temperaturas aún más altas, ya que el aire caliente se calienta aún más. Según la Sociedad Meteorológica Italiana, se espera que la ola de calor Cerberus persista durante aproximadamente 2 semanas, lo que podría estar cobrando varias vidas. Este sistema de alta presión provoca un clima seco y estable, con poca formación de nubes y poco viento. En los últimos años, los sistemas de alta presión se han expandido hacia el norte, lo cual puede estar relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales están aumentando las temperaturas del planeta. A medida que las temperaturas continúan subiendo, se producen cambios en los patrones de circulación atmosférica, las cuales provocan un aumento en las temperaturas extremas y la sequía en Europa. Las investigaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático están respaldando esta tendencia. Ellos muestran un aumento en la frecuencia y magnitud de los fenómenos meteorológicos extremos, esto desde la década de 1950. Además, análisis recientes revelan un incremento en la gravedad de las olas de calor en Europa, esto en las últimas 2 décadas. El Servicio de Cambio Climático Copernicus, de la Unión Europea, atribuye estas condiciones inusuales cálidas al cambio climático, donde sugiere que estos fenómenos serán más frecuentes, así como intensos y más prolongados en el futuro. Esto plantea una preocupante tendencia que podría continuar este año. La comunidad internacional ha destacado las persecuciones significativas, esto de los fenómenos meteorológicos extremos en la salud humana, los ecosistemas, la economía, la agricultura, la energía y el suministro de agua, la urgencia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esto lo más rápido posible y profundamente, se han vuelto aún más evidente. El año pasado, Eurostat informó de un exceso de mortalidad inusualmente alto durante el verano en Europa, un instituto liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona,
esto en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación de Salud y Medicina de Francia, donde cuantificaron las muertes las cuales eran atribuibles al calor. Se estimó que entre el 30 de mayo y el 4 de septiembre del 2022 hubo más de 61.000 muertes en Europa, las cuales estaban relacionadas con las altas temperaturas. Los investigadores utilizaron datos de temperatura y mortalidad, los cuales eran recopilados entre 2015 y 2022, esto en 823 regiones de 35 países europeos, los cuales representan a más de 543 millones de personas. Estos datos se utilizaron para estimar modelos epidemiológicos, esto con la intención de predecir la mortalidad atribuible, esto a las temperaturas en cada región y semana durante el verano. ¿Qué piensas al respecto? No te olvides de dejarnos tu comentario, regalarnos un like y recuerda, te leemos en los comentarios. Hasta luego.